soledad, vacío y ansiedad. Estas son las principales quejas que el psicólogo existencialista americano Rollo May encontró repetidamente en sus pacientes. En 1953, May publicó La búsqueda del hombre por sí mismo, en el que explora estos problemas, que quizás sean aún más relevantes en nuestra era moderna. Cuando la sociedad ya no puede darnos una imagen clara de nuestros valores y patrones, de lo que somos y de lo que deberíamos ser, entonces somos arrojados de vuelta en la búsqueda de nosotros mismos. Esta es una de las pocas bendiciones de vivir en una era de ansiedad. Aventurarse causa ansiedad, pero no aventurarse es perderse a uno mismo. Aventurarse en el más alto sentido es precisamente hacerse consciente de uno mismo. Vacío May observó que muchas personas sienten un sentido de vacío en sus vidas. No tienen una experiencia definida de sus propios deseos o voluntades y tienen dolorosos sentimientos de impotencia. Las personas pueden muy bien saber lo que deberían hacer: estudiar, conseguir un trabajo, enamorarse, casarse y formar una familia. Pero pronto se hace evidente, incluso para ellos, que están describiendo lo que los demás esperan de ellos, en lugar de lo que ellos mismos quieren. Como dijo una persona, solo soy una colección de espejos, reflejando lo que todos los demás esperan de mí. Las palabras proféticas del poeta T.S. Eliot describen el espíritu de la época. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, inclinándonos juntos, cabeza llena de paja. ¡Ay! Sin forma, sombra sin color, fuerza paralizada, gesto sin movimiento. Algunos pueden decir que este sentimiento de vacío representa vivir en una época de incertidumbre y turbulencia. Entonces, ¿cómo puede alguien lograr la integración interior en un mundo desintegrado? May cree que la cuestión de en qué era vivimos es irrelevante. Este es un problema perenne y ninguna sociedad puede desempeñar el papel del individuo o aliviarle de su tarea de autorrealización y de los obstáculos que están en su camino, y ninguna situación traumática mundial puede privar al individuo del privilegio de tomar la decisión final con respecto a sí mismo. Cada persona debe llegar a su propia conciencia de sí misma, y lo hace en un nivel que trasciende la época particular en que vive. No es infrecuente culpar a los tiempos en que vivimos por nuestros problemas, en lugar de investigar si algo puede no estar muy fuera de orden dentro de nosotros mismos. Para ser mentalmente sano, el hombre debe estar constantemente luchando y esforzándose por una meta valiosa. A menudo, aquellos que se sienten vacíos y huecos son los miembros más sensibles y talentosos de la sociedad, en contraste con el ciudadano bien adaptado que es capaz, por ahora, de encubrir sus conflictos subyacentes. Hay un sentido de realización que viene con el cumplimiento de metas externas. Sin embargo, a medida que se sigue progresando externamente, llega un momento en que de repente se golpea una pared. Es aquí donde comienza la tarea más importante de la vida de alguien, a saber, la búsqueda de uno mismo. La imagen más clara de la vida vacía es la del hombre moderno, que se mueve a través de una existencia rutinaria y mecánica, año tras año, casi como si realmente no viviera su vida, sino que fuera arrastrado por ella. Es un curioso comentario sobre el miedo de la gente al tiempo, que si pasa mucho tiempo sin que se den cuenta, asumen que se divirtieron mucho. Un buen momento se define así como escapar del aburrimiento. Es como si el objetivo fuera estar lo menos vivo posible, como si la vida fuera un episodio improductivo que perturba un estado bendito de no existencia. Cuando estamos aburridos, tendemos a dormir, es decir, a apagar la conciencia y volvernos lo más extintos posible.
El camino monótono del hombre hueco es fácilmente seguido la mayor parte del tiempo. Sin embargo, un día surge el porqué. El ser humano no puede vivir en un estado de vacío durante mucho tiempo. Si no está creciendo hacia algo, no solo se estanca. Las emociones reprimidas se transforman en morbosidad y desesperación, y eventualmente en actividades destructivas. En términos jungianos, alimenta a la sombra, el lado oscuro inconsciente de la personalidad de alguien, hasta que se vuelve lo suficientemente grande como para asumir el control de su vida, como una entidad autónoma. La experiencia de vacío viene del sentimiento de que somos impotentes para hacer algo efectivo sobre nuestras vidas o sobre el mundo en que vivimos. En ese caso, pronto se renuncia a querer y sentir y se vuelve apático, como un mecanismo de autodefensa. Cuando una persona se enfrenta continuamente a peligros contra los que es impotente, su última línea de defensa es finalmente evitar incluso sentir los peligros. Vacío y soledad van de la mano. Soledad May escribe: muchas personas sufren con el miedo a encontrarse solas y por tanto ni se encuentran. Cuando alguien, por ejemplo, rompe una relación, a menudo dicen que se sienten vacíos. La pérdida del otro deja un vacío interior, causando alienación. Cuando una persona no sabe con ninguna convicción interior lo que quiere o lo que siente, se da cuenta de que los deseos y metas convencionales que se le enseñó a seguir ya no le brindan más seguridad ni le dan algún sentido de dirección. El sentimiento de soledad surge del gran énfasis en ser socialmente aceptado. Siempre tenemos que demostrar que somos un éxito social y la gente hace lo mejor posible para caer bien. Y si una persona se queda sola durante mucho tiempo, la gente tiende a pensar que hay algo mal con ella, ya que es inconcebible para ellos que ella elegiría estar sola. El silencio es solitario y atemorizante. El espectro de la soledad se cierne ahí fuera como la niebla que se acerca desde el mar. La muerte es el símbolo de la separación definitiva, soledad y aislamiento de otros seres humanos. Pascal escribió que a menudo he llegado a la conclusión de que toda la infelicidad de los hombres se deriva de una sola cosa, a saber, no saber quedarse quieto en una habitación. Sustituimos nuestras experiencias emocionales profundas por conversaciones superficiales y tendemos así a volvernos más vacíos y solitarios. Si la gente contempla quedarse sola durante un largo periodo, sin nadie con quien hablar ni ningún dispositivo para eyectar ruido en el aire, generalmente tienen miedo de que se quedarían a la deriva, perderían los límites de sí mismos, no tendrían nada por lo que orientarse. En otras palabras, la gente teme que, si pierden la dependencia de los demás, perderían el sentido de su propia existencia. En su forma extrema, es el miedo a la psicosis. Mientras que la soledad es destructiva, la solidaridad es constructiva. Es solo equilibrando la vida social con la soledad temporal que uno es lanzado de vuelta a la búsqueda de sí mismo, y esto es lo que muchos han descuidado desarrollar. La aceptación social y ser apreciado tienen tanto poder porque mantienen alejados los sentimientos de soledad. Una persona está rodeada de una comodidad agradable, se funde con el grupo, es reabsorbida, como si en el símbolo psicoanalítico extremo volviera al útero. Estamos programados para pertenecer a un grupo donde nos sentimos valorados por nuestras contribuciones. La persona pierde temporalmente su soledad, pero es a costa de abandonar su propia existencia como individuo, renunciando a lo único que le ayudaría a superar la soledad a largo plazo, es decir, el desarrollo de su propio yo interior
y usándolo como base para relaciones significativas con los demás. Así, uno puede estar rodeado de un grupo de personas y aún sentirse completamente solo, porque está alienado de sí mismo. Esa persona se entrega a la comodidad a corto plazo, por la incomodidad a largo plazo. El banquete precede al ayuno más fundamental. Los hombres rellenos terminan estando más solos, no importa cuánto se inclinen juntos. Ansiedad. Vacío y soledad son dos fases de la misma experiencia de ansiedad. Cuando una nación está atrapada en la pobreza económica y está psicológica y espiritualmente vacía, el totalitarismo viene a llenar el vacío y la gente corre a vender su libertad con tal de librarse de la ansiedad que es demasiado grande para soportarla por más tiempo. May nos da dos tipos de ansiedad: ansiedad normal y ansiedad neurótica. Para explicar el primer tipo, da el siguiente ejemplo. Si estás cruzando una carretera y ves un coche acercándose rápidamente, tu corazón late más rápido. Enfocas los ojos en la distancia entre el coche y tú, y lo lejos que tienes que ir para llegar al lado seguro de la carretera, y te apresuras a cruzar. Sentiste miedo, y esto te energizó para correr a la seguridad. Pero sí, cuando empiezas a cruzar apresuradamente la calle, te sorprenden coches viniendo en la otra dirección. De repente te quedas atrapado en medio de la calle sin saber hacia dónde girar. Tu corazón late más rápido, pero ahora, en contraste con la experiencia de miedo de arriba, te sientes en pánico y tu visión puede estar repentinamente borrosa. Tienes un impulso que, esperemos, controlas, de correr ciegamente en cualquier dirección. Después de que los coches hayan pasado a toda velocidad, puedes ser consciente de una leve debilidad y una sensación de vacío en la boca del estómago. Eso es ansiedad. La ansiedad normal es una confusión y perplejidad básicas sobre hacia dónde va uno. En el miedo, sabemos qué nos amenaza y nuestras percepciones se vuelven más agudas para superar el peligro. En la ansiedad, sin embargo, nos sentimos amenazados sin saber qué medidas tomar para afrontar el peligro. Y en lugar de agudizarse, nuestras percepciones suelen quedarse borrosas o vagas. La ansiedad puede ocurrir en intensidad leve o grande. Se ha sabido de personas que saltan de un bote salvavidas y se ahogan en lugar de enfrentar la agonía mayor de la duda y la incertidumbre continuas, sin saber nunca si serían rescatados o no. El hombre necesita relaciones con otras personas para orientarse. Cuando está solo, teme perder su experiencia de ser un yo, porque está constituido por una colección de espejos representando las expectativas de otras personas. Una persona que experimenta ansiedad es como un piloto en un vuelo transatlántico que ha pasado el punto sin retorno, que no tiene suficiente combustible para volver, pero debe seguir adelante independientemente de tormentas u otros peligros. La ansiedad es la reacción básica del ser humano a un peligro para su existencia o a algún valor con el que identifica su existencia. Nos golpea en el núcleo más profundo de nosotros mismos. May nos dice que, en su intensidad total, la ansiedad es la emoción más dolorosa a la que el animal humano es heredero, siendo la amenaza de muerte el símbolo más común de ansiedad. Sin embargo, la mayoría de nosotros en nuestra era civilizada no estamos constantemente amenazados de muerte. La gran mayoría de nuestra ansiedad viene cuando algún valor que consideramos esencial para nuestra existencia como individuos está amenazado, como los valores dominantes para la mayoría de las personas en nuestra sociedad son ser apreciado, aceptado y aprobado. Gran parte de la ansiedad en nuestros días viene de la amenaza de no ser apreciado, estar solo o ser excluido. Todo ser humano experimenta ansiedad normal
de muchas maneras diferentes a medida que se desarrolla y enfrenta las pruebas y tribulaciones de la vida. Sin embargo, mientras que la ansiedad normal es proporcional a la amenaza real de la situación de peligro, la ansiedad neurótica, por otro lado, es desproporcionada al peligro real. La persona se siente amenazada, pero es como si fuera por un fantasma. En este estado, las personas a menudo observan que sienten como si estuvieran en un sopor. La ansiedad tiende a destruir nuestra conciencia de nosotros mismos. Nos desorienta, apaga temporalmente nuestro conocimiento claro de lo que y quiénes somos y nubla nuestra visión de la realidad que nos rodea. Esa perplejidad en cuanto a quiénes somos y qué debemos hacer es lo más doloroso de la ansiedad. El autoritarismo, la forma neurótica de autoridad, se vuelve cada vez más explícito, no particularmente porque muchas personas crean en él, sino porque se sienten individualmente impotentes y ansiosas. La pérdida del centro de valores va de la mano con el surgimiento de movimientos colectivistas. Necesitamos oponernos al totalitarismo y otras tendencias a la deshumanización, por un lado, y recuperar nuestra experiencia de individualidad, por el otro. La ansiedad, como la fiebre, es una señal de que una lucha interna está en marcha. Es evidente que una batalla psicológica o espiritual está ocurriendo. Así como la fiebre es un síntoma de la batalla entre los poderes corporales y los gérmenes infecciosos, la ansiedad es evidencia de una batalla entre nuestra fuerza de individualidad. Así como la ansiedad destruye nuestra autoconciencia, la conciencia de nosotros mismos puede destruir la ansiedad. La autoconciencia está destinada a progresar a través de un estado de enfermedad. La única manera de escapar de la ansiedad, por lo tanto, parece ser pasar a través de ella. Nuestra tarea, entonces, es fortalecer nuestra conciencia de nosotros mismos, encontrar centros de fuerza dentro de nosotros mismos que nos permitirán resistir a pesar de la confusión y perplejidad a nuestro alrededor. Redescubrimiento de la individualidad. Antes de redescubrir la individualidad, debemos primero comenzar preguntando: ¿qué es ese sentido de individualidad que buscamos? Como feto en el útero, el bebé formaba parte del nosotros original con su madre y continuó como parte del nosotros psicológico en la primera infancia. Sin embargo, entre las edades de 1 y 3 años, aparece en el ser humano el surgimiento más radical e importante hasta ahora en la evolución, a saber, la conciencia de sí mismo. Con el ego, el niño empieza a verse a sí mismo como un yo y se vuelve consciente de su libertad en el contexto de la relación con sus padres. Sin embargo, puede sentirse terriblemente impotente en comparación con los grandes y fuertes adultos que lo rodean y temer vivir sin la protección de sus padres. A medida que el niño crece, el ego, su sentido de identidad, le permite imaginar el lugar de otra persona y preguntarse cómo se sentiría y qué haría si fuera esa otra persona. Estas capacidades son los rudimentos de nuestra habilidad para amar al prójimo, de tener sensibilidad ética, de dedicarnos a ideales y de morir por ellos si es necesario. Cumplir esas potencialidades es ganar un sentido de individualidad. También somos seres capaces de situarnos fuera del presente, aprender del pasado y planificar el futuro. La conciencia de sí mismo del hombre es la fuente de sus más altas cualidades. Pero estos dones vienen solo a un precio alto, el precio de la ansiedad y las crisis internas. Somos creados el uno por el otro, pero también poseemos nuestra capacidad de experimentarnos y crearnos a nosotros mismos. En la medida en que realizamos nuestras potencialidades como personas, experimentamos la alegría más profunda
a la que el ser humano es heredero. La alegría, en lugar de la felicidad, es la meta de la vida, pues la alegría es la emoción que acompaña el cumplimiento de nuestra naturaleza como seres humanos. Este es el santuario interior donde cada persona debe estar a solas. Para comenzar el viaje de la autorrealización, es necesario redescubrir los propios sentimientos, deseos y relación con los aspectos inconscientes de uno mismo. Muchas personas solo tienen un conocimiento general acerca de lo que sienten. No sienten directamente, sino que dan solo ideas acerca de sus sentimientos. Lo importante es preguntarse honestamente cómo se siente uno. La experiencia de que soy yo quien está sintiendo activamente con una vivacidad aumentada. El cuerpo es el primer núcleo de nuestra identidad personal que desarrollamos y exploramos como bebés. Pero muchos de nosotros descuidamos nuestros cuerpos hasta que nos enfermamos, como si el cuerpo nos estuviera diciendo: ¿cuándo me vas a escuchar? Mai propone que las enfermedades no se vean como accidentes periódicos que ocurren en nuestro cuerpo, sino como medios de la naturaleza para reeducar a la persona. Conciencia de los propios sentimientos y desarrollo de una relación saludable con nuestro cuerpo establecen las bases para la siguiente etapa: saber lo que uno quiere. Los niños son bastante claros para expresar sus necesidades, pero a medida que crecemos, nos volvemos menos y menos claros. Lo sorprendente es cuán pocas personas saben lo que quieren. Solo saben lo que deberían querer y lo que la gente espera de ellos. Sin embargo, no debemos preocuparnos demasiado cuando no sabemos lo que queremos, porque nuestro inconsciente sabe. Nos toca escucharlo o ignorarlo. A lo largo de los tiempos, las personas han considerado sus sueños como fuentes de sabiduría, orientación y percepción. Es una parte significativa del yo. Cuando estamos desconectados del inconsciente, esto nos pone en la posición de tratar de conducir una viga con 4 o 5 caballos tirando en diferentes direcciones. Incluso la persona sin habilidad, si adopta la actitud de que lo que sus sueños le dicen no debe ser simplemente desechado como tontería, puede obtener orientación útil de vez en cuando de sus sueños, proporcionando percepciones y soluciones para sus problemas de los cuales está inconsciente. En lugar de preguntar qué exige de nosotros el inconsciente, deberíamos preguntar qué puede enseñarnos sobre la vida humana, en nuestro tiempo particular y con nuestros problemas. Mai pretende mostrarnos que cuanta más autoconciencia tiene una persona, más viva está. Una conciencia intensificada nos salva de 2 errores. El primero es el pasivismo, no preocuparse por la autoconciencia y dejar que las fuerzas deterministas controlen la vida de uno, lo que lleva a la proyección psicológica y la neurosis. El destino guía al dispuesto y arrastra al renuente. Somos nosotros, con la ayuda del ego, quienes debemos hacer consciente lo inconsciente. El otro error es el activismo, es decir, usar la actividad como sustituto de la autoconciencia. Muchas personas se mantienen ocupadas todo el tiempo como una forma de encubrir la ansiedad. Su activismo es una manera de escapar de sí mismas. Obtienen un sentido pseudotemporal y temporal de vivacidad por la prisa. Vivacidad a menudo significa la capacidad de no actuar, de estar ocioso de forma creativa, lo cual puede ser más difícil para la mayoría de las personas modernas que hacer algo. Estar ocioso requiere un fuerte sentido de identidad personal. El ser humano debe construir y desarrollar una conciencia ética saludable para aumentar su sentido de valor personal, responsabilidad y libertad. La historia bíblica de Adán y Eva ilustra cómo la visión ética y la autoconciencia nacen al mismo tiempo.
Este mito de la creación habla una verdad clásica para generación tras generación de personas, no porque se refiera a un evento histórico específico, sino porque retrata alguna experiencia interior profunda compartida por todos. Cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, no tenían ansiedad ni culpa, no sabían que estaban desnudos. En ese estado, no tenían luchas con la vida, ningún conflicto psicológico dentro de sí mismos y ningún conflicto espiritual con Dios. Pero cuando Eva es tentada por una serpiente a comer del fruto del árbol prohibido y le da un poco a Adán, se vuelven conscientes de su desnudez y experimentan ansiedad y culpa. Esta historia es una forma de describir lo que ocurre en el desarrollo de todo ser humano, el surgimiento de la autoconciencia en la infancia. Antes de ese momento, el individuo vivía en el jardín del Edén, un símbolo del periodo de existencia en el útero arquetípico, vivía en unidad original. Sin embargo, la ansiedad y los sentimientos de culpa no son un precio demasiado alto a pagar por la aventura del autoconocimiento y la tarea de llegar a ser quien uno es de verdad. Es una caída hacia arriba. Dos gemelas idénticas dieron una ilustración vívida de lo importante que es que alguien tenga un sentido de individualidad. Sus padres las vestían de la misma manera, pero una de ellas siempre quería llevar un tipo diferente de vestido que su hermana, incluso llegaría, si fuera necesario, a llevar un vestido más viejo y menos bonito. La niña expresó su deseo de ser vista como una persona diferente. No se puede explicar diciendo que el niño quería atención, pues habría recibido más atención si se hubiera vestido como su gemela. Muestra, más bien, su exigencia de ser una persona por derecho propio, de tener identidad personal, una necesidad que era más importante para ella incluso que la atención o el prestigio. Ese es el objetivo de todo ser humano, tener un sentido de identidad. Todo organismo tiene una y solo una necesidad central en la vida: realizar sus propias potencialidades. Pero la tarea del ser humano de realizar su naturaleza es más difícil, pues debe hacerlo con autoconciencia. Los conflictos de la infancia provienen de adultos que están luchando por superar lo que en sus vidas pasadas originalmente les bloqueó en su desarrollo. Casi todo adulto está, en mayor o menor grado, todavía luchando en el largo viaje para alcanzar la individualidad sobre la base de los patrones establecidos en sus primeras experiencias en la familia. Por ejemplo, May cuenta el caso de un joven que no obtenía placer real de la compañía humana y, aunque era intelectualmente competente y exitoso, tenía sentimientos de ansiedad y depresiones recurrentes. Era su hábito ponerse siempre fuera de sí mismo, observándose, preocupado por lo bien que estaba haciendo algo. En otras palabras, era un observador de sí mismo, y tratarse a uno mismo como objeto es ser extraño a uno mismo. Sus padres habían sido sobreprotectores con él. Presumían de sus logros en la escuela a los parientes y estaban orgullosos de su inteligencia, pero rara vez le expresaban aprecio real directamente. Así, fue incapaz de desarrollar un sentimiento de valor propio. Cuando nace un bebé, se convierte en un individuo físico cuando se corta el cordón umbilical en su nacimiento, pero a menos que el cordón umbilical psicológico también se corte en el momento adecuado, a medida que crece, permanece como un niño pequeño, atado a una estaca en el patio de sus padres. Uno solo puede ir tan lejos como la longitud de su cuerda. Esto bloquea el desarrollo y la libertad de crecimiento entregada se vuelve hacia adentro y supura en resentimiento y rabia. Estas son las personas que, aunque pueden parecer arreglárselas razonablemente bien dentro del alcance de la cuerda de la niñez, se perturban mucho cuando tienen que asumir responsabilidades y aventurarse en territorio desconocido.
No es de extrañar que muchas personas repriman conflictos inconscientes e intenten escapar de la ansiedad toda la vida, simbólicamente anhelando volver al útero. Nadie avanza hacia una individualidad responsable si permanece principalmente el reflejo del contexto social que le rodea. La conformidad es la gran destructora de la individualidad, donde caer bien se ve como el billete para la salvación. Maya escribe: lo opuesto de valentía en nuestra sociedad no es cobardía, es conformidad. Somos creados el uno por el otro, pero también poseemos nuestra capacidad de experimentarnos y crearnos a nosotros mismos. En la medida en que realizamos nuestras potencialidades como personas, experimentamos la alegría más profunda a la que el ser humano es heredero. La alegría, en lugar de la felicidad, es la meta de la vida, pues la alegría es la emoción que acompaña el cumplimiento de nuestra naturaleza como seres humanos. Este es el santuario interior donde cada persona debe estar a solas. Para comenzar el viaje de la autorrealización, es necesario redescubrir los propios sentimientos, deseos y relación con los aspectos inconscientes de uno mismo. Muchas personas solo tienen un conocimiento general acerca de lo que sienten. No sienten directamente, sino que dan solo ideas acerca de sus sentimientos. Lo importante es preguntarse honestamente cómo se siente uno. La experiencia de que soy yo quien está sintiendo activamente con una vivacidad aumentada. El cuerpo es el primer núcleo de nuestra identidad personal que desarrollamos y exploramos como bebés. Pero muchos de nosotros descuidamos nuestros cuerpos hasta que nos enfermamos, como si el cuerpo nos estuviera diciendo: ¿cuándo me vas a escuchar? May propone que las enfermedades no se vean como accidentes periódicos que ocurren en nuestro cuerpo, sino como medios de la naturaleza para reeducar a la persona. Conciencia de los propios sentimientos y desarrollo de una relación saludable con nuestro cuerpo establecen las bases para la siguiente etapa: saber lo que uno quiere. Los niños son bastante claros para expresar sus necesidades, pero a medida que crecemos, nos volvemos menos y menos claros. Lo sorprendente es cuán pocas personas saben lo que quieren, solo saben lo que deberían querer y lo que la gente espera de ellos. Sin embargo, no debemos preocuparnos demasiado cuando no sabemos lo que queremos, porque nuestro inconsciente sabe. Nos toca escucharlo o ignorarlo. A lo largo de los tiempos, las personas han considerado sus sueños como fuentes de sabiduría, orientación y percepción. Es una parte significativa del yo. Cuando estamos desconectados del inconsciente, esto nos pone en la posición de tratar de conducir una viga con 4 o 5 caballos tirando en diferentes direcciones. Incluso la persona sin habilidad, si adopta la actitud de que lo que sus sueños le dicen no debe ser simplemente desechado como tontería, puede obtener orientación útil de vez en cuando de sus sueños, proporcionando percepciones y soluciones para sus problemas de los cuales está inconsciente. En lugar de preguntar qué exige de nosotros el inconsciente, deberíamos preguntar qué puede enseñarnos sobre la vida humana, en nuestro tiempo particular y con nuestros problemas. May pretende mostrarnos que cuanta más autoconciencia tiene una persona, más viva está. Una conciencia intensificada nos salva de 2 errores. El primero es el pasivismo, no preocuparse por la autoconciencia y dejar que las fuerzas deterministas controlen la vida de uno, lo que lleva a la proyección psicológica y la neurosis. El destino guía al dispuesto y arrastra al renuente. Somos nosotros, con la ayuda del ego, quienes debemos hacer consciente lo inconsciente. El otro error es el activismo, es decir, usar la actividad como sustituto de la autoconciencia.
Muchas personas se mantienen ocupadas todo el tiempo como una forma de encubrir la ansiedad. Su activismo es una manera de escapar de sí mismas. Obtienen un sentido pseudo-temporal y temporal de vivacidad por la prisa. Vivacidad a menudo significa la capacidad de no actuar, de estar ocioso de forma creativa, lo cual puede ser más difícil para la mayoría de las personas modernas que hacer algo. Estar ocioso requiere un fuerte sentido de identidad personal. Esto aporta una nueva apreciación por ser algo en lugar de meramente hacer algo. Un fuerte sentido de individualidad no debe confundirse con autoinflación, que es una señal de vacío interior. Una demostración de orgullo es una de las coberturas más comunes para la ansiedad. De igual modo, la autocondena proporciona un sustituto para la autoestima, lo que ayuda a ahogar el amargo dolor de la falta de valor. Esto impide que alguien tenga un enfrentamiento abierto y honesto de sus problemas y crea una pseudo-humildad en lugar de la humildad honesta de alguien que busca encarar su situación de forma realista. Es como si la persona se estuviera diciendo a sí misma: «Debo ser importante para merecer tanta condena». Así, mucha autocondena es un disfraz para el orgullo. En la antigua Atenas, cuando un político trataba de obtener los votos de la clase trabajadora, pareciendo muy humilde con una chaqueta andrajosa llena de agujeros, Sócrates desenmascaró su hipocresía exclamando: «Tu vanidad trasluce en cada agujero de tu chaqueta». La autoconciencia lleva a la libertad. Libertad May escribe: «La libertad es la capacidad del hombre de participar en su propio desarrollo. Es nuestra capacidad de moldearnos a nosotros mismos. Cuanto menos autoconciencia tiene una persona, menos libre es». Cuando la gente busca ayuda psicoterapéutica, generalmente se quejan de que están impulsados de varias maneras. Tienen ansiedades repentinas o se bloquean al estudiar o trabajar sin ningún motivo apropiado. No son libres, atrapados e impulsados por patrones inconscientes. Están totalmente desconectados de sí mismos. Sin embargo, la libertad conduce a la ansiedad. Dostoyevsky retrata esto en su novela Los hermanos Karamazov. Cristo vuelve a la tierra y es llevado a prisión por el gran inquisidor. Le dice a Cristo que su error fue que, en lugar de leyes rígidas, puso sobre el hombre la carga de tener que decidir libremente con el corazón lo que es bueno y lo que es malo, y esa temible carga de la libre elección es demasiado para los hombres. La gente quiere ser tratada como niños y ser guiada por la autoridad. Por lo tanto, la Iglesia impone restricciones para evitar a la gente la gran ansiedad y el terrible tormento de tomar una decisión libre por sí mismos. Los evita el vértigo de la libertad, como dice Kierkegaard. Psicológicamente, dentro de la persona hay un miedo a seguir adelante. Existe el lado valiente del hombre y el lado servil, que prefiere la comodidad a la libertad, la seguridad al propio crecimiento. La dependencia mórbida no es simplemente la falla en crecer. Es un patrón dinámico que representa una huida de la ansiedad, una forma de parasitismo en la que un organismo es incapaz de vivir a no ser que se aferre a otro. Una persona sin libertad termina volviéndose odiosa y resentida, como diciendo: «Me has conquistado, pero me reservo el derecho a odiarte». La persona mantuvo en su odio una ciudadela interior, un último vestigio de dignidad y orgullo, aunque externamente las condiciones le niegan los derechos esenciales del ser humano. Esto también se ve en el hecho de que los gobiernos totalitarios deben proporcionar a su pueblo algún objeto para el odio generado por el hecho de que el gobierno les ha quitado su libertad. De lo contrario, la gente se rebela. Típicamente se nos enseña a no admitir el propio odio y, como consecuencia,
este es reprimido. Quizás la razón por la que el resentimiento sigue siendo una emoción tan común, crónica y corrosiva en nuestra era es que el odio ha sido tan generalmente reprimido. En la terapia, si una persona no puede admitir o revelar la fuente de su odio y resentimiento, el pronóstico es menos favorable. El odio y el resentimiento preservan temporalmente la libertad interior de la persona, pero tarde o temprano es necesario transformar emociones destructivas en constructivas. La libertad no es rebelión. Rebelarse da una sensación ilusoria de ser realmente independiente. Como el rebelde obtiene su sentido de dirección y vitalidad atacando a los demás, no necesita desarrollar patrones propios. La rebelión actúa como sustituto para el proceso más difícil de luchar a través de la propia autonomía, hasta el estado en que uno puede establecer nuevos cimientos sobre los que construir. La libertad nunca es lo opuesto a la responsabilidad. Esto no significa que no estemos todos determinados por el hecho de haber sido arrojados al mundo en una familia, país, situación económica, sexo y tiempo y lugar en la historia particulares. De hecho, hay muchas maneras en que estamos psicológicamente determinados, particularmente por tendencias inconscientes. Somos un proyecto dinámico que tiene que completarse a la vista del mundo, y en la medida en que lidiamos con él, lo hacemos nuestro. Esto puede hacerse asumiendo la responsabilidad de quiénes somos en nuestra esencia y por las circunstancias en las que nacimos, reconociendo nuestras limitaciones y la libertad que tenemos como individuos que están siempre proyectando hacia una meta. Esta actitud de vivacidad es importante para cumplir su destino. La persona dedicada a la libertad no pierde tiempo luchando contra la realidad, en cambio, enaltece la realidad. En una era de ansiedad, mentalidad de rebaño y aislamiento personal, el coraje es una condición sine qua non. Coraje. El coraje es la capacidad de enfrentar la ansiedad que surge a medida que se conquista la libertad. A cada paso de la vida, se avanza de lo familiar a lo desconocido. El coraje no es nada más que una respuesta afirmativa a los choques de la existencia. La gente carece de coraje debido a su miedo a ser sometidos al aislamiento social, es decir, a ser ridiculizados o rechazados. Si uno vuelve a la multitud, no corre esos peligros. De la antigua historia de Prometeo, que fue castigado por los dioses por llevar el fuego a la humanidad, se reconoció que crear requiere coraje. Todo acto de creatividad genuina significa alcanzar un nivel más alto de autoconciencia y libertad personal, lo que conlleva un conflicto interno considerable. Se necesita coraje no solo en la crucial decisión ocasional de una persona por su propia libertad, sino en las pequeñas decisiones hora a hora que ponen los ladrillos en la estructura de su construcción de sí mismo como una persona responsable y libre. Una persona que se pone muy enferma puede rendirse, rebelarse o enfrentarlo como una vía para muerte, el autoconocimiento. A menudo, al enfrentarse con la propia mortalidad, las personas de repente se dan cuenta de lo que es realmente importante en sus vidas. La muerte destruye todas nuestras preocupaciones superficiales y nos arroja de vuelta a la búsqueda de nosotros mismos, de nuestro propósito y significado en la vida. A menudo, aquellos que sobreviven se ven enriquecidos y fortalecidos por la experiencia, y algunos incluso pueden estar agradecidos. Todos somos sonámbulos en la vida hasta que alguna experiencia inexplicable o que amenace la vida nos despierte de nuestro sueño profundo. De repente salté del suelo y saludé a la tierra con tal grito que solo se oiría de un hombre que estuvo muerto y vive de nuevo. En casos extremos, como ser condenado a muerte, uno todavía puede, en su libertad, elegir cómo se relacionará con esos hechos
como la decisión de Sócrates de beber la cicuta en lugar de transigir y preservar su vida. Morir por la propia libertad, muy contrario a cualquier doctrina simple de autopreservación, implica algunas cosas profundas sobre la naturaleza humana y la existencia humana. Morir hace más crucial para nosotros el hecho de que, aunque no estemos muertos en este momento, algún día lo estaremos. Entonces, ¿por qué no elegir algo al menos interesante mientras tanto? Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas, porque en la sepultura, a donde vas, no hay obra, ni traza, ni conocimiento, ni sabiduría. La muerte psicológica del viejo yo está seguida de una conciencia intensificada de la vida, con nuevas percepciones. La responsabilidad por la propia vida asume un significado completamente nuevo. La persona acepta la vida no como una carga que le fue impuesta, sino como algo que ella misma eligió, pues esta persona existe ahora como resultado de una decisión que ella misma tomó. Lo otro que sucede es que uno acepta la disciplina no porque fue ordenada, sino porque eligió con mayor libertad lo que quiere hacer con su vida, y la disciplina es necesaria en aras de los valores que desea alcanzar. A menos que los propios motivos internos del individuo sean el punto de partida, ninguna discusión de valores hará una gran diferencia real. Como dijo Nietzsche, el hombre es el gran valorizador, y solamente a medida que él mismo elige y afirma activamente sus valores, puede o asumirá la responsabilidad por sus acciones. Cuando alguien se convence de sus creencias en su propio pulso y en su propia experiencia, en lugar de a través de principios abstractos o por ser informado, adquiere confianza en lo que dice. Del corazón proceden las cuestiones de la vida. La entereza del hombre, cuyas acciones externas están en armonía con sus motivos internos, es alguien que es puro de corazón. Nadie conoció a Dios sin conocerse a sí mismo. Vuela al alma, el lugar secreto del Altísimo. Es dudoso que alguien realmente comience a vivir, o sea, a afirmar y elegir su propia existencia, hasta que haya enfrentado francamente el hecho aterrorizante de que podría aniquilar su existencia, pero opta por no hacerlo, puesto que uno es libre para morir, también es libre para vivir.